Nada volverá a ser como era antes. La cuarta revolución industrial y la próxima tercera guerra mundial transformarán el desarrollo económico global. ¿Estamos preparados? Esta semana no solo nos hemos levantado con frío y neblina, como también con el miedo que nos produce lo que pasará en la Copa América, sino que nos han inundado con un montón de noticias y carteles que ya están alabando a la economía peruana, todo porque en abril habría crecido 5% luego de una gran sequía. Y ante esto llegaron un montón de noticias vendehumo y videos vendehumo como estos de acá y el de acá de Luis Centurión, en donde ya estaban alabando a la economía peruana diciendo: Perú potencia mundial, el nuevo imperio peruano, el mundo nos envidia, especialmente Chile. Puras patrañas. Seguimos en el abismo de la mediocridad, y no solo hablo de la selección, también en nuestra economía. Actualmente existe una gran controversia acerca de nuestro modelo económico. La derecha argumenta que este modelo es la clave del éxito, porque si bien es cierto, y son datos, que el modelo económico neoliberal, como lo llaman algunos, sacó a muchos peruanos de la pobreza y dio un enorme crecimiento económico que duró hasta la primera década del siglo XXI. No obstante, parece que todo esto ya caducó. El milagro económico peruano llegó a su fin, y todos lo sabemos. Los titulares nos pueden decir que la economía peruana está avanzando, pero la realidad es que los precios de todos los bienes suben y suben, pero nuestros sueldos no. Tenemos que ver cómo nuestros jóvenes profesionales tienen que emigrar al extranjero porque no encuentran trabajo en nuestro país. Ahí es donde encontramos la incógnita. Entonces, ¿el modelo económico peruano no está bien? ¿Qué debemos hacer? Actualmente vivimos en la era de la cuarta revolución industrial y el rearme mundial, a las esperas de la tercera guerra mundial. Por lo que la única solución para llevar al Perú al desarrollo y sacarlo del abismo del tercermundismo es la industrialización. Y es por ello de que en este video vamos a explicar en primer lugar cuáles son las razones del debacle de nuestro modelo económico y el fin de su milagro. Para luego, posteriormente, vamos a proponer un modelo económico que históricamente ha demostrado que verdaderamente ha sacado a países tercermundistas del subdesarrollo. Hablamos del modelo de innovación. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, sino también vamos a proponer dos sectores económicos que podrán llevar a Perú al desarrollo y sacarlo del tercermundismo. Y estos son dos sectores industriales. El primero de ellos, para ir adelantando, es la industria militar, con el megapuerto de Chancay y las asociaciones con Hyundai en el ejército y la marina. Y en segundo lugar, la industria de los microconductores, aplicando el sistema de las maquiladoras que ahorita actualmente lo está usando México. Y hay una propuesta en el Congreso que puede ser muy favorable para intentar emular ese sistema. Pero antes de analizar todos estos temas, vamos a tener que explicar primero la historia. Hablaremos del modelo económico, cómo nació, cuáles fueron sus características y en qué está cayendo actualmente. Veámoslo. El Perú en el siglo XXI. El país andino, a inicios de la década de los 90, salió de una de las más grandes crisis económicas e inflacionarias de la historia. Estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Justamente en ese escenario apareció un outsider en la política. Hablamos del controvertido Alberto Fujimori. Independientemente si lo odias o lo amas, Fujimori ordenó el país y lo enrumbó bajo un nuevo modelo económico y una visión de Estado alineada a lo que muchos llaman neoliberalismo. Básicamente, destruir todas las empresas estatales que eran ineficientes, promoviendo su privatización, además de tener una política macroeconómica independiente, ejemplificada en la autonomía del Banco Central de Reserva y su sugar daddy Julio Velarde. Gracias a esto, Perú ya no sufriría de inflaciones a causa de los caprichos por parte de los políticos de turno. Por otro lado, en el aspecto comercial, Perú se abriría a los mercados, dando todos los incentivos para recibir inversión extranjera. Y para ello, solo se dedicaría y ocuparía a los sectores donde tuviera una ventaja comparativa sobre los demás. Pero como Perú es una república bananera, incapaz de producir tecnología sofisticada y de exportar jugadores de fútbol a Europa, solamente se dedicó a exportar materia prima al exterior, como es el caso del cobre y la agroexportación. Este modelo dio estabilidad y crecimiento económico sin parangón, a ritmos que se aceleraron especialmente durante el segundo gobierno de García.
ya arrepentido de sus burradas y con muchos kilos de más. Todo este crecimiento económico y disminución de la pobreza es una realidad y son datos duros, así lloren los rojos. Pero tampoco voy a ser hipócrita, porque también ha habido una desigualdad en el mismo crecimiento. No todas las regiones han crecido de igual forma, como pueden ver en este mapa. Y es que el crecimiento económico y el avance en el nivel de vida se vio principalmente en las ciudades de la costa, especialmente la costa central, y algunas otras regiones como Moquegua, pero en otras regiones, como por ejemplo la Sierra Sur, de Puno, Huancavelica, entre otros, se vio un crecimiento económico y un aumento del nivel de vida mucho menor y atenuado. Las razones son muchas, como ya la intrínseca desigualdad histórica en estas regiones, y también otras, como los corruptos y miserables de sus gobernadores regionales. Pero eso ya son temas de otro video. Por ahora, sigamos nuestra historia. Sin embargo, este llamado milagro económico peruano solo fue posible por el contexto que se vivía en aquel momento. Debemos de entender que la economía peruana depende enteramente de la exportación de materias primas, específicamente en el sector minero del cobre y la agroexportación. En el caso de la minería, este sector representa el 60% de nuestras exportaciones. Pero una vez que el precio de esos commodities a nivel internacional baja, entonces la economía se va a picado. Esto es justamente lo que pasó en la segunda década del siglo XXI, donde se empezó a crecer a ritmos mediocres del 3, 4 y 2%. Justamente porque son los países industrializados los que dirigen la economía global. Y como todo en la vida, la economía también es cíclica. Hay altos y bajos. En este ciclo, son los países desarrollados los que lo manejan. Viendo, cuando el contexto es propicio, entonces deciden producir una mayor cantidad de productos sofisticados como televisores, celulares y computadoras. Por lo que deciden demandar una mayor cantidad de materias primas, como es el caso del cobre peruano. En los años 90 y la primera década del siglo XXI, los precios de las materias primas estaban altísimas. Y es por eso que no solo el Perú creció, sino toda Latinoamérica. Y no solo eso, porque el ascenso de la economía peruana tuvo como principal factor el despegue, más que despegue, el despertar de un gigante dormido. Hablamos de China, que desde los años 80 empezó a experimentar uno de los crecimientos económicos más acelerados, grandes y fuertes de la historia humana. China se implosionó en su industria, convirtiéndose en la fábrica del mundo, hasta el punto que desde los años 90 creció a un ritmo que actualmente ya es la segunda potencia económica. Y Perú aprovechó mucho de esto, porque China, como ahora estaba produciendo todos los productos industriales del mundo, necesitaba más materias primas, principalmente el cobre, para poder hacer cables y tecnología como celulares, televisores y computadoras. Y no solo eso, también se benefició el Perú en la agroindustria, ya que los chinos ahora tenían más plata, podían importar productos peruanos como la alcachofa, las paltas, entre otras. Ahí es donde llegaron los capitales chinos, comprando las minas que alguna vez pertenecieron a los capitales gringos, y actualmente construyendo megapuertos como el de Shanghái. Pero nada es para siempre. Resulta que China, desde el año 2019, está pasando por una fuerte desaceleración económica, que fue agravada luego de la pandemia y con la actual guerra comercial que está pasando con Estados Unidos. La economía china ya no crece a ritmos exponenciales del 11 y 10%, sino a unos ritmos mediocres del 5%, como fue el año pasado, y se prevé que va a ser también este año con un crecimiento del 6%. Y es que Estados Unidos y Occidente en general están desacoplando cada vez más sus importaciones de China debido al temor de la venidera Tercera Guerra Mundial. Además que China está sufriendo el llamado invierno demográfico, el cual está generando un mayor envejecimiento de su población y una menor cantidad de trabajadores activos. Es por eso que China cada vez está demandando menos materias primas, no solo del Perú, sino de todos los países tercermundistas como nosotros. Todo tiene su final, y ese modelo económico ha demostrado que ya es caduco. Es más, desde su nacimiento estaba destinado a morir. Es porque solo existe un modelo económico que históricamente ha demostrado poder sacar a las naciones subdesarrolladas del atraso y llevarlas al desarrollo. Tanto así que lo aplicaron países como Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Alemania, entre otros. Hablamos del modelo de innovación. Y para poder entenderlo, hay que estudiar la trayectoria de dos países. El Perú, que también podría aplicarse a otros como Chile, Colombia, pero quedémonos por ahora con el Perú. Y también por el lado de Asia,
Vietnam, que promueve el modelo de innovación. Mientras que Perú empezó a crecer fuertemente, luego se desinfló y actualmente ya casi no crece nada, llegando incluso que el año 2023 decreció en 0.6%. El crecimiento económico de Vietnam es tan fuerte que todos los años crece de 7% más, como pueden ver acá. Y es que está demostrado en los datos de que para que Perú pueda llegar a ser un país desarrollado y llegar a la riqueza, tendría que crecer al menos 5% durante 30 años. Pero con lo que vamos, parece que eso no va a pasar nunca, ni en 100 años. Es justamente por eso que el modelo de innovación es el único que lleva al progreso, porque aplica algo importante que es la industrialización de los países. Sí, es cierto, el modelo que seguimos promueve la inversión extranjera y, por supuesto, el libre mercado y la inversión extranjera es genial para nuestro crecimiento. Porque, como ya vieron, a la larga, este modelo no nos llevará al desarrollo económico. Porque, cuando hablamos de los sectores que realmente generan desarrollo en nuestros países, como es el caso de la industria, las cosas no son tan sencillas. Por el simple hecho de abrirnos al mercado mundial, no llegarán inversiones en industrias de alto valor si no le damos los incentivos. ¿De cuáles incentivos estoy hablando, dirán? Gran población joven con alta capacitación profesional en ciencia informática. Por ejemplo, las empresas occidentales invirtieron fuertemente en China, Taiwán, Corea y ahora en Vietnam, porque estos países, gracias a su fuerte inversión en educación, les ofrecían una enorme mano de obra con alta preparación educativa y un salario menor, por supuesto. ¿Por qué rayos ustedes creen que gigantes como Microsoft, Volkswagen o Samsung montarían sus fábricas y laboratorios en países como Perú o Colombia? La triste verdad es que esos países están rezagados en los rankings de educación escolar y universitaria. Debido a esta realidad, la mayor parte de la inversión extranjera se concentra en sectores de materias primas como la agroexportación, minería y combustibles. Esto significa que no ven valor en nuestra gente. Pero siendo sinceros, es nuestra culpa, la culpa de nuestros gobiernos. Justamente son ellos los que siempre subestiman las capacidades de nuestra gente. Por eso nunca invirtieron en educación. Y además, es sabido de que cuando ellos hablan de riqueza en nuestras naciones, siempre se refieren únicamente en sus recursos naturales, pero nunca en la capacidad de sus ciudadanos. Está demostrado en todo el mundo que solo con un sistema educativo de calidad, un país tiene asegurado el desarrollo. Los ejemplos son claros: Israel, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Finlandia. Todos ellos priorizaron la educación porque es el único camino para llegar al modelo económico que realmente brinda el desarrollo, el modelo de la innovación. Ante esto, cabe preguntarnos entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, de antemano hay que entender que estamos jodidos. El nivel educativo del Perú está igual de mal que su selección de fútbol. Pongamos una comparación. El fútbol peruano ya no produce jugadores con el nivel para competir en Europa, debido a que ningún club se preocupa por los semilleros, por las inferiores, dándoles la mejor preparación y también alimentación. Esto pasa también en la educación. Si bien a nivel educativo hemos avanzado bastante y actualmente estamos en tercer lugar a nivel de Sudamérica, pero la verdad es que solamente somos un tuerto en una región de ciegos. Y es porque en los exámenes PISA, para pasar como mínimo, necesitas 420 de nota. Y ningún país de Sudamérica ha podido llegar a esa cifra. Muy distinto a los niveles de excelencia que han llegado los tigres asiáticos como Singapur, Corea del Sur, Japón, Taiwán, entre otros. Y justamente es por eso que el Estado peruano tiene que invertir todas sus fichas y su dinero a la educación, siendo el único camino que nos asegura el camino hacia el progreso. Eso ya lo vamos a abordar mucho mejor en otro video posteriormente. Así que ahora vamos a proponer dos sectores industriales en donde Perú tiene grandes ventajas comparativas sobre otros países de la región. En primer lugar va a ser la industria militar y posteriormente el sistema de las maquiladoras. Comencemos por el primero. El primero de todos es la industria militar. Ya he hablado largamente de todo este tema en anteriores videos. El Perú, gracias a su privilegiada geografía, es atractivo para muchas potencias como China, que pusieron la mira en el país andino y han construido el megapuerto de Chancay, volviendo al Perú en el centro del comercio global. Y en esta situación, otras potencias tecnológicas como Corea del Sur también buscaron negocios. Corea del Sur no solo es conocido por sus doramas, su K-pop y esos chinitos de sexo dudoso que tanto le gustan a las chibolas. Corea del Sur también es una potencia en la industria militar. Y por gracia de Dios, porque a veces parece que Dios es peruano, Hyundai, el gigante electrónico que también se dedica al sector militar,
ha hecho tratos con el ejército peruano y la marina para construir un astillero que pueda producir barcos de guerra avanzados para la exportación, no solo para Perú, sino para toda la región latinoamericana. E incluso un más interesante, Hyundai Rotem puso también su mira en el ejército, del cual ya firmaron un trato en donde se construirá una fábrica en Chosica, donde se producirán blindados de infantería y posteriormente tanques de guerra. Todos estos temas ya los hemos hablado profundamente en esos videos, denle click. La industria militar ha demostrado que llevó a muchos países subdesarrollados al progreso, como fueron los casos de Corea del Sur e Israel, debido a que esta industria siempre tendrá demanda, siendo el principal demandante el ejército. Es entender que solo con el ejército y la policía se tiene ya a 500.000 de personal que demandará productos, desde equipamiento, armamento y uniformes. Es una industria millonaria que se prevé seguirá creciendo debido a que en esta época tan anárquica las guerras van apareciendo más y más en todos lados. E incluso estamos ante el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial. Es justamente por eso que el Estado peruano debe seguir impulsando estas asociaciones. Y no solo eso, sino también apoyarse de empresas privadas peruanas. O construir, en asociación con ellas, nuevas empresas semi-estatales y semi-privadas que puedan colaborar con los gigantes como Hyundai. Y así seguir acrecentando esta potencial industrial, la cual da trabajo tanto directo como indirecto, debido a que para construir piezas de motor o blindados se necesitan distintas profesiones, desde albañiles, electricistas, psicólogos, profesores, de todas las profesiones que dará trabajo a millones de peruanos. En el segundo lugar, y el caso más actual, dado que vivimos en la época de la cuarta revolución industrial, los microconductores son lo más importante. Los microconductores están en tu celular y en la computadora con la que me estás mirando ahora mismo. Estos sirven para almacenar información de tus ordenadores y poder hacerlo funcionar. Están hechos por distintos materiales, desde el cobre, el litio, las tierras raras, entre otras. Y como pueden ver, Perú tiene unas enormes reservas de cobres y además que su vecino tiene bastante litio. Y con el puerto de Chancay se puede impulsar todas estas facilidades para exportarlo a otros países. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de solo exportar las piedritas y el polvo de litio, podríamos también exportar baterías y semiconductores? Perú tiene todas las facilidades para poder realizarlo y ya está pasando. El congresista Carlos Anderson ha impulsado una nueva propuesta en el Congreso que pretende emular un modelo que ha demostrado ser exitoso y nada más y nada menos que el vecino país de México. México, con todos sus defectos que ya sabemos cuáles son, desde hace 25 años está presentando un fuerte crecimiento económico, pero mucho más importante, desarrollo económico, debido a que está pasando por una fuerte industrialización. Y todo esto gracias al modelo que ellos han elegido y están usando, el modelo de las maquiladoras. Pero también por dos contextos en específico que ellos mismos están aprovechando y que Perú también lo está poseyendo. Veámoslo. El primero es que en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos está queriendo retirar sus fábricas de China para enviarlas a países no conflictivos, como es el caso de México. Este proceso es el que se conoce como el nearshoring. Y por suerte, los mexicanos han aprovechado esta situación, creando el modelo de las maquiladoras, el cual se trata en que las empresas extranjeras irían a su país para ensamblar productos industriales a bajos impuestos, de los cuales en estas fábricas todos los productos e insumos de importación para, por ejemplo, poder producir un celular, estamos hablando de insumos como el cobre y el litio y otras partes, llegarían a México sin cobrarles aranceles y de esta manera la producción sería mucho más barata. Además de aprovechar la mano de obra barata de los países bananeros y tercermundistas como México y Perú. Esto ha hecho que México se esté convirtiendo en la nueva China. Ahora todo será Made in México, estando fábricas como Volkswagen e incluso Tesla que ya está abriendo sus operaciones en ese país. Ante esto, el congresista Anderson, según una investigación del BID, ha informado que anualmente Estados Unidos invierte 78.000 millones de dólares en estas operaciones de nearshoring, de las cuales 1.800 millones podrían llegar al Perú. Pero esto podría aumentarse si es que aplicamos el modelo de las maquiladoras mexicanas. Entonces podrían llegar a ser hasta 5.000 millones de dólares anuales.
prácticamente 2 chancáis al año. Lamentablemente, a los felones y nuestros congresistas les preocupan otras estupideces, como seguir destruyendo la educación o aumentarse aún más los sueldos y darse más servicios como postas médicas y entre otras. Y no solo eso, también nuestros ministros, como es el caso de nuestro querido ex primer ministro Táurala, que gastaba toda la plata de nuestros impuestos para dársela a sus cariñosas. Y es que, con esta clase política de congresistas, ministros y burocracia, que son superfluos, corruptos e incluso epilépticos, parece que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque prefieren defender a su amado Congreso o a su amada Dina Boluarte, en lugar de preocuparse por los aspectos más importantes del país, como la educación y reformas económicas, como es la propuesta de las maquiladoras en nuestro desarrollo industrial. Esa propuesta, hecha por Anderson, actualmente está archivada en el Congreso y no le están dando la importancia necesaria para hacerla una realidad. De esta forma, hay que entender que todo depende de nosotros. El Estado no se va a preocupar y la clase política actual no tiene idea de cómo funciona el mundo. Más se preocupa en discusiones de la Guerra Fría, de comunismos con capitalismos, batallas culturales, de personas con 5 géneros o poner carrozas en Lima en lugar de apoyar la construcción de los metros. Con esto tampoco quiero ser malagüero y mufarlos y quitarle toda la ilusión y esperanzas. Pero hay que ser realistas, a corto plazo esto no se va a solucionar con la clase política que tenemos. Porque a fin de cuentas todo depende de nosotros, de la juventud. Si bien no serán esas elecciones, puede que sean en las consiguientes. Y es por eso que hay que estar expectantes, hay que abrir los ojos y hay que luchar hasta donde podamos. Muchas gracias por ver este video, por sintonizarnos, compartan y denle like y comenten porque voy a leer sus comentarios y vamos a discutir allá en la caja. Muchas gracias y prepárense porque vamos a venir con más temas como es el tema de la educación y el tema de ¿realmente el nacionalismo peruano y las fiestas patrias sirven para algo?